y por abajo, cuando salgas a la calle, te sugiero que salgas en jogging, zapatillas viejas, sin reloj caro, porque te van a romper la cabeza por un par de zapatillas. La Argentina está en lo que se llama estado de naturaleza. Cuando vemos una serie de encuentros, no nos molesta para nada que el cocodrilo se coma al venado al borde del lago, porque solo se alimentan. Señores, esa es la Argentina. 50% de la población en cacería, tratando de llevar lo que tiene que llevar a la mesa de su casa cada día, como sea, en las condiciones que sea. Y otro pedazo muy importante de la otra mitad pidiendo medidas urgentes para que puedan seguir haciendo lo que venían haciendo. Ni les hablo de la industria automotriz, de las grandes industrias que podrían generar daño en escala. La cuestión esta de los precios, los principales actores del mundo energético de la Argentina me dicen que el año que viene, con estas políticas de precio, no va a haber gas, que empezarán nuevamente los cortes de luz. Este es el escenario. La acción de YPF vale, creo que $2.80 en Wall Street, es decir, ya está al borde del lote de acciones. YPF vale hoy $1.000 millones conforme a la conformación de la cotización de sus acciones. El Estado argentino la pagó 11.000 millones. Todo es esto, nada tiene valor. A nadie le interesa venir a la Argentina. Cuando hablamos con gente del exterior, por supuesto, celebran con champán haberse ido. Ninguno quiere poner ningún peso en la Argentina. Y los que creen que son los más beneficiados son los que están en peor situación. Cuando hablo, por ejemplo, con el sector rural, con los productores, con los grandes productores rurales, gente de 2, 3, 4, 5, 6.000 hectáreas, que me dicen que ellos están bien. Señores, un obrero de la construcción junta 1.500 pesos y se va de la Argentina con un bolsito. El tipo que tiene 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas está preso en la Argentina, a disposición del Poder Ejecutivo y de los pobres. Esa es la víctima, más tarde o más temprano. El tipo que tiene 1.000 obreros, 500, 600, 700, 800, está preso en la Argentina, no se puede llevar lo que tiene. ¿Cómo será el disparate? Y lo voy a comparar metafóricamente, por supuesto, con Malvinas. El presidente Bolsonaro dijo hace unos 6 meses que Argentina va a vivir un proceso de exilio interno similar al de Venezuela. Unos meses después, el presidente uruguayo invitó a 100.000 argentinos a mudarse a mejores condiciones de desarrollo económico. Y el Wall Street dice en su editorial hace 20 días que todos los países del mundo están con problemas, pero ninguno en la cantidad ni en la calidad de problemas que tiene la Argentina. Es exactamente la situación de Malvinas. Voy a utilizar un neologismo, si me lo permiten, estamos discutiendo pelotudeces acá adentro y el mundo está viendo que vamos derecho al iceberg. Tanto que invitan a nuestra población a mudarse a sus países para vivir decorosamente. Una intromisión política de un país sobre otro. Hay alguna gente que ha estado muchos años en Cancillería acá, que yo entiendo como imperdonable, como una grosería fantástica. Y sin embargo es absolutamente normal. Se fueron 28.000 argentinos ya al Uruguay a radicarse. Bueno, hay mucha gente que se da cuenta de lo que va a pasar acá. No es una casualidad la fuga. Pónganse a pensar qué tendría que hacer cada uno de ustedes para irse de la Argentina. El nivel de complejidad que habría que afrontar desde lo personal para irse de la Argentina. Bueno, todos los jóvenes, 2/3 de los jóvenes se quieren ir, 28.000 argentinos ya se han ido. ¿Quiénes son los jóvenes que se quieren ir? Casi todos los de educación universitaria o terciaria. Los que no asistieron al colegio, tienen educación primaria, siguen amando la bandera, el himno, la patria.
siguen creyendo. Casi les diría, faltándoles el respeto, voy a arriesgar muchísimo con lo que les voy a decir. Casi les diría que son los boludos que la Argentina necesita. El tipo que se sigue golpeando el pecho. El tipo al cual todavía se le puede sacar algo. Hay de eso, ¿eh? Hay de eso. Hay en el campo también gente que se golpea el pecho, y yo soy argentino, y yo no me voy, y mis hijos no se van. Ese es el boludo que la Argentina, que esta Argentina está necesitando. Y no se da cuenta. Sigue emocionándose con la marcha patria, y no se da cuenta que mandó a su hijo a una universidad cara, y logró recibirlo, y que está a riesgo de que le corten el cuello por un par de zapatillas en cualquier calle de Buenos Aires. Hay gente que no ve. Los argentinos hemos sido permanentemente negadores de la realidad. Siempre hemos creído esta barbaridad de que Argentina siempre sale, siempre... Como si un jugador de ajedrez creyera que siempre va a evitar el jaque. Bueno, señores, un jaque, otro, hemos superado. Ahora, en el jaque 89 no hay más movida, ¿eh? Y en esa situación estamos en el umbral de eso, de que no haya más movida. Veo a los ministros del Poder Ejecutivo cuando converso con ellos, absolutamente decepcionados. La mayoría de ellos se quiere ir también de la función pública porque hay que caminar la calle con esto. Y no es que los ministros caminan solos, camina su madre, caminan sus hijos, camina su esposa. Ya está habiendo renuncias muy importantes en segundos y terceros niveles. Ha habido estos últimos 15 días renuncias importantes y ayer también. La situación es esa, una situación de una clase dirigente que no sabe qué hacer con esta situación de la Argentina. De modo que, si esto se, Luis, para contestar un poquito más precisamente tu pregunta, no le voy a poner fecha porque no, espero que no ocurra además. Deseo que no ocurra porque mis hijos están acá, mis nietos están acá. Pero te diría sí que los liderazgos del futuro van a estar absolutamente vinculados al contexto. Si el contexto se pone de violencia, lo que va a comprar la sociedad argentina son duros. Tipo Bernie, tipo Patricia, tipo duros. Si el contexto de la Argentina se mantiene, entre comillas, lo que voy a decir, en esta situación de aparente normalidad, entonces podrán ser políticos. Pero me parece que las ingenierías políticas deben estar hoy pensadas desde la imaginación del contexto, que es lo que va a determinar cuál es el tipo de heladera. Ustedes saben que nadie compra una heladera preventivamente, ¿no? Todo el mundo va a comprar heladera cuando se le quemó la que tenía. Y ahí tiene que decidir qué tipo de heladera compra, ¿no? Con freezer, sin freezer, para fabricar cubitos, para no fabricarlo. Argentina está así, digamos, como sabiendo que la heladera no le funciona, pero todavía no se quemó, y el tipo de heladera va a tener que ver con la situación de cada casa. Me parece que es muy probable, me parece que es algo probable, para no exagerar, que tengamos ofertas de políticos autoritarios o duros, eh, valiosa. De hecho, en las encuestas, las personas de línea dura, digamos, están siendo muy valoradas. Gracias, Jorge. Te voy a pedir a partir de ahora si podés ser un poco más corto en la respuesta, porque si no te vas a quedar hasta la hora de Ok. las por la lista de oradores que tengo pendiente. Marcelo Estañeto me hace una pregunta a través del chat que dice que si en un escenario tan duro es posible revertir o es imposible. Creo que ya lo contestaste, pero no sé si querés hacer algún comentario. No, imposible no hay nada. ¿No? Imposible no hay nada. El problema es si hacemos o no lo que tenemos que hacer para que sea posible. Digamos, si estamos jugando a arreglar la Argentina o estamos jugando todos a nuestra quintita personal. Digamos. Esa es la cuestión. La señora Marta Arambarri pregunta también a través del chat: ¿es posible sentarse a dialogar con Cristina Fernández de Kirchner o acordar cualquier otra cosa con ella?
No, no creo, no. Me parece que Argentina tiene muchos dementes en el escenario público. Tiene personas que están muy, muy, muy desequilibradas. Podría, Podríamos nombrar a 10, ¿no? Eve Bonafini, Delía, Cristina Kirchner. También veo del otro lado desequilibrados y gente que cree que polemizando durísimo y ofendiendo va a ir a algún lugar, digamos. Les pido que le presten mucha atención a la irrupción de Milei, que es un personaje extraño para definir, independientemente de sus capacidades académicas, que todo el mundo reconoce como magníficas, como espectaculares. Es un personaje difícil de... Bueno, ese grupo está marcando una, un segmento de voto importante, con un experto hablando muy duro, proponiendo cirugía mayor y con un Milei proponiendo todavía cirugía mayor que la de Spert. Ese grupo está teniendo una relevancia de intención de voto que ya se pone interesante. Por eso no es tan importante, no sé si se puede decir, yo lo diría, la verdad que lo diría, yo aseguraría que el gobierno va a perder las elecciones del año que viene, pero, pero más que perderlas existe el riesgo de una muy baja cuantía en orden a una atomización del voto en 3 o 4 o 5 ofertas electorales eh, que por su atractivo impidan la polarización. No importaría, digamos, con 30 puntos el gobierno con 29 o con 28 podría ganar o perder en términos de salir primero o segundo. Lo importante me parece que es el gobierno va a una cuantía muy escasa de votos, ¿no? Y después serán las habilidades de los otros y el escenario de fragmentación o no lo que determine cómo se ubica en la pole position el gobierno, digamos, pero seguro va a una cuantía muy baja de votos. Gracias, Jorge. Tiene la palabra Juan Carlos Bonacorsi. Desbloqueate, Juan Carlos. Gracias, Jorge. Buenas tardes, el otro Jorge. Estoy tratando de tomar Buenas tardes. aire. Mensaje apocalíptico que lamentablemente coincide a veces con el mío. Nada más que yo siempre guardo alguna esperanza en el fondo de la caja, pero creo que a veces es inútil la esperanza ante lo que estamos viendo casi todos. La pregunta que te hago es la siguiente. En tu imagen de lo que estás planteando, y que es cierta y real, de que es nuestra generación la que ha hecho pomada todo, y de que tiene que venir otra generación que no sea la nuestra. ¿Vos ves posible en un marco de orden un recambio generacional tan amplio como el que vos te estás planteando, o que muchos podemos plantearnos? ¿Vos lo ves posible dentro de un margen, de un ámbito ordenado, o esto va a ser fruto de una crisis terminal? Pregunta. Bueno, Larreta es otra generación, Lustó es otra generación. Hay una cantidad muy importante de intendentes en el interior de la Argentina. Acabo de venir de Pinamar, pero menciono a Martín Yesa, por ejemplo. Muy jóvenes que están teniendo papeles más que razonables en las responsabilidades que se les han dado. Sí, a mí me parece que es absolutamente razonable y que tenemos que correr eso que los argentinos pensamos como riesgo, digamos, ¿no? Me parece que nosotros somos más riesgos que ellos. Me parece que tiene que pasar y que están... Ahora, veo una gran resistencia en los dinosaurios de la política a entregar sus sillones. Veo una gran resistencia en los dinosaurios a sentar a sus hijos al lado de ellos a opinar. Hay como una gran hay como una gran desconfianza a nuestros hijos en la sociedad argentina. Lo veo en las empresas, lo veo en la política. Es como si nuestra generación además desconfiara de sus hijos, cuando tendríamos que agradecerle que todavía no nos hayan pateado la cabeza, digamos, ¿no? Les entregamos este país y no nos avergüenza. Todavía hay gente que pontifica como si supiera, digamos, en nuestra generación, después de lo que ha sucedido, digamos.
y le negamos el derecho a opinar y a ver de otra manera absolutamente distinta, no le queremos dar el espacio a los jóvenes. Bueno, yo creo que es parte de la enfermedad psíquica social, digamos, ¿no? Esta cuestión de no confiar en nuestros hijos. Yo les agradecería todavía tolerarnos a la luz de lo que han recibido. Y creo que tienen todo el derecho a desconfiar de nosotros y no lo hacen, no lo manifiestan así abiertamente en las encuestas. Dicen que se quieren ir, digamos, que ya no ven ninguna... ¿Entienden lo que significa que el 66% de nuestros hijos se quiera ir? ¿Se dan cuenta del grado de observación, de evaluación que tienen sobre nosotros? ¿Podemos entender lo que significa que un hijo no le tenga confianza a su padre? ¿Podemos entender la dimensión de ese conflicto? ¿Y qué consecuencias podría tener en la vida, por ejemplo, hogareña? Bueno, en la vida social es exactamente lo mismo. Nuestros hijos no están confiando en nosotros. Yo los llamaría inmediatamente a la dirección de las empresas, a la dirección de las organizaciones políticas, sociales, gremiales. ¿Que va a haber riesgos? Sí, porque nuestros hijos están aliados a nosotros en lo que se llama teoría de conjuntos. Es decir, en alguna parte, en algún porcentaje de ellos son nosotros. Cuanto menos sea, mejor. Es muy probable que la salida de la Argentina sean nuestros nietos, no nuestros hijos, que ya tendrán poco que ver con lo que piensan sus padres, nuestros hijos de hoy. Pero me parece que hay que correr inmediatamente ese riesgo. Y no lo veo en la Argentina, no veo una predisposición a poner a opinar a los jóvenes y a entender lo que nos quieren decir. Gracias, Jorge. Tiene la palabra Cristian Zampaglioni. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Jorge, un gusto. Bueno, Gracias. desde que planteé la posibilidad de consultar hasta ahora, abriste un panorama que fue reforzando o quitando sesgos, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte más desde una perspectiva menos subjetiva desde lo político, más objetiva desde tu rol como consultor. Está claro que lo que es mito de gobierno se hizo recontrapelota con el exitismo manifestado en el éxito sanitario y el somos un país maravilloso, mejor que Suecia, etc. Y pasamos ya a lo que es comunicación de crisis, ¿no? La consulta que te quiero hacer es, la comunicación de crisis está claro que no está siendo ordenada, que falló desde arriba, independientemente de cualquier análisis subjetivo, o sea, mirando el gobierno como si estuviéramos mirando a Estados Unidos, no importa, Argentina como una cosa externa a nosotros, ¿no? Te quisiera preguntar, ¿esto evidenció y desnudó las falencias de la clase política de lo que son los niveles territoriales más de cuerpo a cuerpo? Es decir, en otras palabras, los intendentes tuvieron flagrantes errores porque realmente no tenemos intendentes de buen nivel académico, democrático, institucional, etcétera, etcétera, o porque no se les permitió. Porque al final del día lo que estamos viendo es una república que lentamente está yendo hacia cuestiones separatistas, aunque algunos lo hayan dicho en broma en el caso de Mendoza en su momento, hasta hace poco Tandil. Claro. El que tuvo reflejos rápidos fue en Pinamar, que fue el primero que puso en la voz del votante, y él lo ejecutó, esto de levantemos barricadas, ¿no? Que después lo copió todo el mundo. Y ahora, bueno, ahora ya no hay más nada que hacer, pero la pregunta es esa, ¿tenemos intendentes realmente tan malos políticamente hablando de tu experiencia como consultor político? ¿O no tuvieron nada que ver en todo este desmadre? Gracias. No, todo lo contrario. Argentina tiene 2.541 intendencias. 85% de esas intendencias tienen menos de 10.000 habitantes. Es decir, somos muchísima gente en pocos lugares y poquísima gente en muchísimos lugares. Yo te diría que en líneas generales, excepción hecha, qué sé yo, con Urbano, Mario Isi, Disparate, La Matanza, algunas particularidades del conurbano bonaerense,
yo te diría que la Argentina está sosteniendo el intendente. El nivel de vida más o menos razonable en los pueblos lo están manejando bastante dignidad y con bastante pericia. Imagínense que las recaudaciones han caído por debajo del 50%. Y sin embargo no hemos tenido ciudades incendiadas, ni hemos tenido una cantidad considerable de ciudades con servicios esenciales suspendidos. No se ha suspendido la recolección de la basura, no se ha suspendido la iluminación, que son los costos, no se ha despedido en masa a empleados municipales. Han hecho malabarismos, hemos podido hablar con varios de ellos y los he visto en estado de desesperación absoluta, creyendo que se les venían los edificios municipales por la cabeza, pero con buena contención, conversando, como aconseja la psicología, cuando tenés un problema muy grande, separar la mayor cantidad de problemas que tenés. Con esa técnica pudimos ir con los que pudimos estar conversando y con los que no lo habrán hecho también, ir atravesando esta crisis. Me parece que Argentina está más confortable en lo municipal, mucho más confortable en lo municipal que en lo nacional y en lo provincial. Aún así ha habido también buenas gestiones provinciales. Ahora, llegar al Poder Ejecutivo es otro tema, ¿no? Morales Solá tiene una editorial que me gusta mucho, de hace más o menos 2 años. Un domingo dijo que la Argentina es un país capturado por 100 personas y que cualquiera de nosotros podría escribir 40 o 50 de sus apellidos. Y coincido absolutamente con eso. Argentina es un país organizado mafiosamente, con corporaciones de extremo poder que condicionan a todos los presidentes de una manera salvaje. Ahora, en lo municipal, yo diría que ahí está, bueno, de hecho, en este último y espero definitivo proceso democrático que vive la Argentina, fíjense ustedes que la mayoría de los presidentes argentinos han sido intendentes antes. Lo que no ocurría antes de la llegada de Alfonsín al poder. Ha comenzado a funcionar lo que se llama la escuela de formación política, que comienza en la gestión municipal, que tiene sus alteraciones, porque todavía seguimos pensando que la mujer de un presidente puede ser presidente, por compartir la cama con él, que es, bueno, lo que ya nos ha pasado en más de una oportunidad. Pero digamos, ha habido una secuencia muy importante de presidentes que han empezado su carrera como intendentes municipales, es decir, con alguna relación, entendiendo de alguna manera, en alguna porcentualidad, el funcionamiento de un Estado. A mí me parece muy importante eso, abocarse a la calidad de los intendentes. Sin embargo, los argentinos estamos muy preocupados por el presidente, es decir, le prestamos una atención y un trabajo y un esmero a la elección del presidente y mucha menor bola a la elección de un intendente. Cuando me parece que la clave está ahí, garantizar la dignidad cotidiana de los ciudadanos en las ciudades de origen. Esa es me parece, desde mi punto de vista, humildemente dicho, me parece el primer escalón de la pacificación nacional, digamos, que una persona pueda estar confortable en su ciudad de origen. Sin embargo, bueno, ¿y por qué? Bueno, dentro de las taras que tenemos nosotros, seguramente ustedes habrán observado que los políticos argentinos se consideran a sí mismos elegidos, no electos, que son dos cosas antagónicas. Elegidos es de arriba para abajo y electos es de abajo para arriba. Por eso los políticos creen que no nos deben nada, porque el que los eligió es otro que habita. Fíjense ustedes cómo se encomiendan a Dios. No se encomiendan al pueblo argentino ni a sus votantes. Este es un modelo diametralmente opuesto al de los Estados Unidos, donde cualquier persona que llega a un cargo electivo está absolutamente pendiente de lo que piensan sus electores. Aquí estamos todo el tiempo encomendándonos a Dios. Y en sus discursos, bueno, si Dios quiere, si Dios nos acompaña, bajo la advocación de Dios. Por mi oficina en estos últimos 30 años de ejercicio profesional,
han pasado no menos de 5 o 6 personas que me han dicho, han verbalizado, Giacobbe, yo nací para ser presidente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Hay que estar loco, ¿eh? Porque seguramente a muchos de los que están hoy aquí conmigo, mamá nos ha dicho, nene, vos estás para presidente. Ahora, yo me di cuenta que no me lo decían las chicas con las que salía, ni los compañeros del club, ni los muchachos del colegio. Dije, esto es cosa de la vieja, ¿no? Bueno, mucha gente le creyó a la vieja, ¿eh? Y cree que Dios, con su periscopio, entre 7.200 millones de habitantes del planeta, lo miró y le dijo, sos vos. En nuestra plataforma política conocida hay gente que habla con Dios todos los días. Lo sabrán ustedes. Que Dios me dijo. Bueno, yo creo que hay un curso muy importante de locura grave en la dirigencia argentina. Me ha tocado en alguna oportunidad conversar con alguna dirigente que me invitó a comer a su casa y en 3 oportunidades seguidas me dijo que Dios le había dicho, hasta que le tuve que pedir que por favor habláramos de cuestiones terrenales, de lo que estábamos hablando era de la Argentina, ante lo cual se ofendió muchísimamente y nunca más nos hablamos. Hay gente que cree que habla con Dios, muchachos, y le pide consejos. La señora le pide consejos a su marido que está... No le pide consejos a Margarita Barrientos, al Toti Flores, le pide consejo al marido. Bueno, es difícil así, muchachos. Es difícil. Es difícil. No sé en qué medida Dios ha estudiado en la Argentina, digamos. Son 222 países en el planeta. No sé en qué medida conoce las circunstancias de la política interna cotidiana de la Argentina. Es difícil así, muchachos. Hay una locura colectiva en la dirigencia muy, muy importante. Muy importante. Gracias. Tiene la palabra el Juan Pablo Bailac, mi amigo desde Bahía Blanca. Mi amigo, mi amigo. ¿Cómo estás, Jorge? La verdad es que para Gracias. quien te escuchó por primera vez hoy, debe creer que sos un pesimista. Yo que te he escuchado los últimos 25 años, sé que sos un terrible optimista. La verdad que te felicito por el coraje de expresar la radiografía de la realidad. No es la primera vez que te lo escucho. Te lo escuché una vez comiendo un churrasco allá en La Boca, que cuando salí de ese lugar hablaban tiros y no estábamos en esta crisis todavía. Y hace poquito en casa comiste conmigo y también hablamos de esto. Así es, así es. Y diría que aquel diagnóstico que impresionó tanto al amigo que llevé a almorzar a tu casa, si te hubiera podido escuchar hoy, seguramente diría qué sabio Jorge Giacobbe. Y la verdad que sí, sos un sabio. Yo te conocí cuando diste una encuesta que daba ganador a De la Rúa. Todos decían que De la Rúa no ganaba. Y vos diste una encuesta en aquel momento en un canal de televisión que De la Rúa ganaba. Y es tan interesante esto que te quiero decir, más que preguntar, es que yo tuve la oportunidad en el gobierno de la Rúa de estar 6 meses dentro de los 14 metros cuadrados del poder. Vi las botoneras, las luces con luces y las luces oscuras, vi los verdes, los rojos y los amarillos, y cuando estás en una circunstancia como la que está Fernández hoy, te puedo asegurar que apretás la botonera y cuando decís verde sale rojo, y cuando decís rojo sale amarillo, cuando decís amarillo sale blanco. Es el momento en que notás de verdad que se desgrana el poder, que es cuando el presidente, su equipo, sus diputados, sus senadores, etcétera,
comienzan a descalzarse de la realidad que vive la sociedad. La crisis del 2001 hubo mucha inducción para terminar como terminó, pero existía, Sí, señor. se sentía Claro. y se padecía. Como hoy, no hay inducción todavía, y como vos bien decís, espero que no ocurra que uno se ponga la gorra, o espero que no ocurra que aquel Claro. que se desgranó de la clase media y se quedó sin trabajo, sin comercio, sin su estudio jurídico, sin su gimnasio, etcétera, empiece a asociarse y empiece a sentir bronca, y aquel que se vayan todos en esta oportunidad va a ser unos contra otros. Va a ser tremendo, porque los intendentes no van a poder contener la bronca, Claro, porque claro. la sociedad se va a expresar ya sin inducción, es su propia necesidad de salir de donde está. Porque hay mucha gente con síndrome del Estocolmo todavía, y que con el discurso de lo que Claro. dijo Santiago Cafiero el otro día en el Senado, creen que las cosas van bien. Pero quien no tiene síndrome de Estocolmo se va a rebelar. Entonces la pregunta es, ¿cómo crees vos? Porque si el resultado es que los duros son los que resurgirán de la crisis, y hoy las encuestas establecen que Milei y Esper, de nuestra generación, no es de la generación de nuestros hijos, ni Esper ni Milei, creen tener la mano mágica para resolver nuestro quilombo. Las sociedades dicen que cuando tienen una crisis demasiado profunda van por alguna ultra, la ultraizquierda o la ultraderecha. Claro. Y esta expresión no va a alcanzar tampoco a contener la indignación. Mi pregunta es entonces, si sin partidos políticos debidamente organizados, con una democracia de personas y no una democracia de partidos, ¿cómo crees vos que se puede estructurar una salida de esta crisis, que obviamente no va a ser por esto que decía nuestro querido amigo de Wangelén, por el consenso con el gobierno, porque no hay diálogo, no existe el diálogo, nadie cree ya en la palabra de quien se va a sentar? La pregunta es, ¿cómo salimos y con quién? Bueno, primero te debo una gratitud eterna, porque en esos días que estuviste en los 14 metros cuadrados del poder, me llamaste un día a la oficina, tenías un problema de comunicación. Yo no quería entrar a la Casa de Gobierno con De la Rúa presidente, porque no tenía ninguna estima por De la Rúa, independientemente de que anuncié su victoria. Y te puse una condición, que es que si me dejabas saludar desde el balcón de Perón, yo iba a hablar contigo. Y me dejaste saludar desde el balcón de Perón, así que pude saludar desde el balcón de Perón con los brazos levantados como corresponde a una plaza de Mayo vacía, pero pude saludar. Así que esa gratitud la tengo eternamente contigo, Juan. Y yo en realidad mi papel no es el del político de imaginar las salidas. Mi papel es de decirle al que me lo pregunta dónde tenemos la enfermedad, digamos. Porque la psicología plantea claramente que vamos a cambiar cuando nos demos cuenta. Si no nos damos cuenta, no hay cambio. Muchos varones saben qué pasó en su casa cuando la mujer se dio cuenta, qué tanto cambió su vida, y muchas mujeres también lo saben de su marido. El tema es darse cuenta. Y para salir de darse cuenta hay que salir del ensueño, digamos, y de creer que acá no va a pasar absolutamente nada. Es decir, es imposible que no pase nada. Ahora, tenemos las herramientas, tenemos las personas, tenemos
Lo de los partidos políticos, Juan, da para una charla enorme. Sé que ahí vamos a tener disidencias. Hoy quedan en la Argentina 4% de personas que dicen soy radical, quedan 20% de personas que dicen soy peronista, quedan 10% de personas que dicen soy kirchnerista, quedan 50% de personas que dicen que son apolíticas o independientes. ¿Por qué han muerto los partidos políticos? Porque no han cumplido con sus misiones, Juan. No es cierto, como planteó eternamente la Unión Cívica Radical, que la educación y el trabajo eran el camino, porque la educación garantizaba el ascenso social y el trabajo garantizaba la vida ordenada. Tampoco es cierto lo del justicialismo, que planteó la idea de la justicia social. De modo que los vectores, las columnas que construyeron los partidos políticos de la Argentina, hoy no son ciertas. Con lo cual, esos partidos están proponiendo todavía, hablando de temas en los que no se puede creer porque no son ciertos. Lo que va a pasar en la Argentina es que se van a organizar nuevas agrupaciones políticas, mucho más específicas, en torno a intereses mucho más concretos, quiero decir, menos movimentistas que los grandes partidos que conocimos. Ahora, eso es un proceso. Para eso tiene que haber una cierta normalidad, para que vaya decantando, para que los grupos se vayan reconociendo, para que los discursos se vayan aquilatando, para que nuevos discursos se vayan aquilatando. No veo de ninguna manera la reconstrucción de los partidos políticos argentinos. Todo lo contrario. Cuando hacemos el mapeo de edad de las personas que dicen pertenecer, en el 4% de radicales, en más de 60 años es 15%, y en 18 a 30 años es 0,8%. Tasa de reproducción vegetativa negativa. En el peronismo pasa exactamente lo mismo. Arriba de 60% son 35%, de 60 años son 35%, y en 18 a 30 años son 9%. Tasa de reproducción vegetativa negativa. Los partidos políticos están en extinción. Sugeriría, aconsejaría ir a nuevas formaciones. Ir a nuevas formaciones. Salir ya de las formaciones políticas que el pueblo argentino no respeta ni siente. Pero bueno, como me dijo una vez un viejo compañero montonero, que me lo encontré en una esquina, creí que había estado desaparecido, me lo encontré después de 15 años en una esquina de Barracas. Y había justo un bar en la esquina donde nos encontramos, y entonces habíamos vivido cosas juntos muy importantes para nosotros, y tomamos un café que duró un par de horas. Y yo lo imputé y le dije, porque ustedes los peronistas tal cosa, y él me dijo, sí, tenés razón. Y después de eso le dije, porque ustedes los peronistas tal cosa, y él me dijo, sí, tenés razón. Y después de eso le dije, porque ustedes los peronistas tal cosa, y me volvió a repetir que yo tenía razón. Y me dijo, quédate tranquilo, es la antepenúltima vez que voto al peronismo. Es decir, no queremos largar el pasado. No vamos a encontrar el futuro porque no queremos largar el pasado. Saben que hace muchos años, miren cómo se da de grave el problema, formé un grupo que está patentado, que se llama Consenso de Argentina. Y hace 20 años. No hoy, hace 20 años. Y cité a las 15 personalidades que me parecían más relevantes de la Argentina en términos de ideas, a reunirnos una vez por mes y conversar sobre la Argentina del futuro. Ahí estuvo, por ejemplo, Mazot, estuvo Sapsay, gente de posiciones ideológicas absolutamente diferentes. Yo los invitaba a cenar una vez por mes. La condición fue que no se podía hablar del pasado, que solo había que hablar sobre el futuro, cómo imaginábamos el futuro juntos. Los 15 asistentes, por supuesto, convinieron con ese programa. Cuando abrí la sesión, el primero que pidió la palabra dijo, para empezar, cuando Colón salió del puerto de Palos, y arrancó desde ahí. Bueno, se frustró la primera reunión. Segunda reunión, les dije que había fracasado la primera reunión porque el objetivo era hablar solo de futuro, de ninguna manera del pasado. Todos asintieron y el primero que tomó la palabra dijo, porque la Revolución Libertadora de 1955, bueno, dice el mismo el grupo. Nuestra generación no habla del futuro, muchachos, porque no lo imaginamos. Solo estamos saldando cuentas del ayer.
Es imposible hacer una reunión de gente de nuestra edad para hablar del mañana. Imposible, pruébenlo por favor, inténtenlo. Y se van a dar cuenta que todos arrancan en algún momento de alguna crisis argentina. Nadie está imaginando cómo debe ser el comercio exterior, cómo debe ser la educación digital, cómo debe ser la educación a distancia, cómo tiene que ser la producción, a quién tenemos que alentar, a quién tenemos que desalentar. Nadie tiene la menor noción de la Argentina del mañana. Por eso no hay mañana. Y por eso no hay planes. Y por eso no hay discurso político. Y todo el discurso político se cierne en destruir a nuestro rival, porque no sabemos qué proponerle al mañana. Así de simple. Hay países del mundo donde no se ha... Bueno, escuchen a Merkel, ¿no? Escuchen al presidente uruguayo. No hay una palabra del ayer. Merkel plantea que la persona que se sienta en la presidencia de un país y acusa la herencia es un estúpido funcional. Lo dice claramente. Pero ¿cómo vas a acusar a la Argentina de lo que pasó si vos te sentaste para repararlo, digamos? La excusa no puede ser el ayer. Si nadie te dijo que vayas. Bueno, lo que encontramos es una cantidad de gente que tiene por objetivo ser presidente de la República para que la mamá lo aplauda. Ustedes saben que la psicología explica que los hombres públicos, en general, son un grito, una venganza a la madre o al padre por algún destrato. Por eso hay una cantidad de gente muy importante que no se quiere poner en lo público. En mi caso, por ejemplo, es un trajecito a medida, digamos. Mi madre era adoradora de mi hermano. De modo que plantea la psicología que uno busca el espacio público para gritarle desde ahí a la madre, mirá dónde llegué pese a tu destrato. Bueno, eso no es arreglar los problemas de la Argentina. Eso no es arreglar los problemas de la Argentina. Lo que acabamos de vivir de una elección con un presidente prestado, muchachos, independientemente de que hay que protegerlo, hay que tratar de que se quede ahí, hay que tratar de que no se asuste, hay que tratar de... Porque como decía Jorge Pirra hace un ratito, lo que vendría después sería enormemente peor. ¿Saben cuántos presidentes hay en la lista de los 58 presidentes que no tenían ninguna idea de ser presidentes de la Argentina? Por lo menos 10. Desde Sarmiento para adelante. Imagínense que fue presidenta la corista de Panamá y también fue presidente el pianista de la corista de Panamá. Ni hablar de los militares, ni hablar de Guido. Ha llegado a la presidencia de la Argentina una cantidad importantísima, 10 en 58, que no tenían la menor idea. ¿Ustedes creen que Cristina pensaba ser presidenta? ¿Que tenía eso en sus planes? No. Sin embargo, están sentados ahí, decidiendo la suerte de 45 millones. Y me parece que también tenemos algunos problemas de temas de análisis, digamos. No encuentro un periodista que me pregunte cómo está la sociedad argentina. Todos me preguntan cómo está el presidente y cómo está la presidenta. Pero muchachos, estamos al revés. No podemos ser 45 millones preocupados por 2. Tienen que ser 2 preocupados por 45 millones. Las preguntas tienen que ser al revés y las preocupaciones tienen que ser al revés. Estamos 45 millones de tipos pendientes de lo que hace el presidente de la República. No pasa esto en los países del mundo. Cuando uno me ha tocado ir como vedor a las elecciones norteamericanas en algunas oportunidades, y ahí uno va 15 días antes y se entrevista con el presidente de la bolsa, con el presidente de la industria farmacéutica norteamericana maneja un nivel de facturación que es 2 veces el PBI de la Argentina. Y usted se reúne con el tipo que conduce esa terrible corporación y le pregunta quién querés que gane en la elección, y el tipo dice, no, cualquiera. Estados Unidos es negocio, no es política. Acá cada uno de nosotros, el kiosquero que nos vende el diario está preocupado que el primo llegue a aconsejar para ver qué muerde. Estamos mal parados. No tenemos el modelo ni las formas de comprender ni de entender de los países que han evolucionado. No es una casualidad que seamos el país más austral del mundo, es decir, el más alejado de todo.
Por lo tanto, cuando nos vamos de vacaciones nos vamos a un lugar lejos porque creemos que el lugar lejos es distinto. Bueno, nosotros somos distintos a todos. Y así nos consideran. Y así nos consideran en el mundo. Se llega al extremo de que un argentino llega a una mesada de hotel en cualquier lugar del mundo y el tipo que lo atiende le advierte que no se puede robar nada. De la cantidad de casos de argentinos que han pasado por ese hotel y se han choreado la jabonera, la almohada, la frazada, la bata, y se lo dicen sin pudor y me indigna de una manera brutal. Pero ¿qué pasa, muchachos? Que no solo fallamos acá, fallamos en todos lados. Bueno, algo nos está pasando y me parece que tenemos que mirar para adentro, porque si no vamos a creer que el problema lo tiene el presidente. Y no lo tiene el presidente. Todos los países del mundo manejan un código de gobierno que tiene solo dos aristas. Es gobernar y mentir. Si usted gobierna mucho, miente poco, y si gobierna poco, miente mucho. Por favor, observen que se ha vuelto a armar la cofradía de encuestadores que Alberto Fernández compró como jefe de gabinete en el gobierno de Kirchner para dar 80 o 90 puntos de imagen positiva a Néstor. Han salido todos de vuelta a la palestra a dar 60 puntos de imagen positiva para el presidente. Es decir, ahora nos van a contar que el presidente es más o menos el Che Guevara, mientras el presidente se desmorona. Dinero del Estado. Una cantidad de profesionales acreditados de la Argentina dispuestos a mentir por dinero. Abiertamente. A decir lo que no están viendo. Y los diarios reproduciendo. Bueno, esto es la Argentina. Una trampa mortal. La política no hace lo que tiene que hacer, las fuerzas de seguridad no hacen lo que tienen que hacer, los sacerdotes no hacen lo que tienen que hacer, los sindicalistas no hacen lo que tienen que hacer, los consultores no hacen lo que tienen que hacer, los medios de comunicación no hacen lo que tienen que hacer. Bueno, muchachos, es esto. Si nadie hace lo que tiene que hacer, es la Argentina. Perdón, Juan, no puedo contestar tu pregunta. Bueno, gracias, Jorgito. Tenemos tres más que te van a preguntar antes de cerrar, pero vos lo haces, por eso te dije que ibas a llegar a la cena. Le toca hacer la pregunta a Humberto Bonanata. Gracias, Jorge. Bueno, un gusto charlar contigo, Jorge. Mira, yo desde este año, antes que comenzara la guerra virósica china contra Occidente, de la cual fui un soldado herido y gracias a Dios recuperado, pero tuve que enterrar a 2 amigos, imaginaba que 2020 me retrotraía mucho a la historia que estudiábamos hace 200 años, la anarquía del año 20, cuando se nos muere el general Manuel Belgrano, cuando hacen imposible la presidencia de Rivadavia, la lucha de unitarios y federales, el fusilamiento de Dorrego, la muerte de Lavalle. 9 años después vino un hombre a restaurar las leyes, del cual no soy partícipe para nada, en 1829, que duró 23 años en su gobierno, no quiero decir otro término para no herir a nadie, que fue Juan Manuel de Rosas. Ahora, lo que más me preocupa de esta disgregación social que vos tan bien nos reflejaste, y te puedo asegurar que yo creo que muchos estamos impactados por tu charla tan sincera, tan honesta y tan cruel, verdaderamente cruel como es la realidad argentina. Yo como opositor a este gobierno, quiero preguntarte sobre 2 figuras, porque creo que la oposición es gran responsable y en este sentido va a traer mucho ruido la ley votada en la madrugada, que es un bill de indemnidad para los laboratorios. Quisiera saber si don Ramón Carrillo o don Arturo Oñatibia estuvieran vivos, ¿qué dirían ahora? Ahora, una pregunta, no mencionaste a 2 dirigentes políticos para mí de suma importancia, como son Miguel Ángel Pichetto y Ricardo Hipólito López Murphy.
este último, un queridísimo amigo mío, a Miguel le tengo un gran, pero un gran aprecio. Me interesaría ver que visiones un poco sobre estas dos personas, porque hablaste de Lustó y de Larreta como la nueva generación, pero nadie le va a quitar a Miguel Pichetto y a Ricardo López Murphy, ahora que está muy politizado y gracias a Dios alejándose de las locuras de Milei y de Spert. Por eso me interesa tu opinión, Jorge. Y gracias a Jorge Pirra por el uso de la palabra. Pichetto es una persona que me merece un enorme respeto. Me parece que es de los pocos estadistas que le quedan en la Argentina. Estadista, quiero decir, un hombre con noción absoluta de Estado, independientemente de que yo esté de acuerdo con lo que dice o no. Me parece que es un hombre que tiene una misión muy importante, que es tratar de reunificar al peronismo, sacarlo del kirchnerismo. Ustedes saben que la mujer golpeada no se va si no tiene un lugar donde ir, ¿no? Cuando las mujeres golpeadas no se van de su casa es simplemente porque no tienen donde irse. Cuando tienen un lugar donde irse se van. Lo que no está construido en Argentina son los lugares alternativos para irse, de la incomodidad que viven los que todavía están donde están. Me parece que Miguel está haciendo un enorme trabajo. Ahí ha quedado en venir a comer un asado acá a casa, tranquilado, que en estos días. Ojalá pueda hacerse, tengo ganas de hablar con él. Hay una visión importante ahí, hay un hombre valioso, hay un hombre con mucha experiencia que podría trabajar muy bien en equipo, creo, con nuevas generaciones. Lo de Ricardo, bueno, lo de Ricardo es un hombre respetado por un muy pequeño cenáculo de la Argentina, que es las personas que tienen algún conocimiento de la economía y valoran la seriedad. Ahora, vos sabés que las personas, independientemente de sus capacidades personales, son votables o no votables, porque la política no es una acción lógica, sino que es una acción mágica. En Argentina se vota a Palito Ortega, pero no a Facundo Manes, por ejemplo. Para dar un ejemplo, lo veo con muchas dificultades de la gracia mágica que la política necesita, digamos. No es que no lo vea un hombre de gabinete, ni todo lo contrario. Reconozco su solvencia, su seriedad, hasta te diría su honestidad intelectual y verbal. Es un tipo que ha dicho lo que tenía que decir cuando tuvo que decirlo, costara lo que costara. Ahora, vamos a necesitar un producto vendible. No sé si contesta esto tu pregunta. Gracias, Jorge. Tiene la palabra Juan Carlos Sánchez Arnau. Desmuteate, Juan Carlos. Ok. Bueno, gracias, Jacobe. Ahora cuando termine el programa, armo la valija y me voy. El problema es que ahora no sé cómo se puede hacer para salir de la Argentina. Déjame hacer tres comentarios que van dirigidos a una pregunta. El primero es que creo que todos coincidimos que estamos ante un gobierno que está generando una situación particularmente difícil al país, ¿no? Yo creo que no hay precedentes de un desgobierno y de una ineficiencia tal como la que estamos sufriendo todos los argentinos. Yo creo que de eso tiene ya conciencia una mayoría importante de la población argentina. Segundo, coincido totalmente contigo que el país está capturado por 100, 200 personas organizadas, muchos de ellos mafiosamente, y que el poder de esa gente es muy grande y no es fácil de quebrar. Pero tercero, en todo lo que has dicho hay algo subyacente que me parece que es algo sobre lo que yo personalmente insisto siempre
y que me parece que es fundamental. Y es que en la sociedad argentina predominan un conjunto de prejuicios, de ideas, de valores, es decir, lo que podemos llamar una cultura en el sentido antropológico del término, que es totalmente contraria a los intereses del país. Es decir, pensamos en el sentido contrario a lo que nosotros como país nos interesa. Por eso nos va tan mal, porque hacemos exactamente todo lo que no debemos hacer con el consenso de la gran mayoría de la población. Y aquí es en algo donde no puedo estar de acuerdo contigo, y es en la esperanza que tenés en la juventud. Porque lamentablemente una gran parte de la juventud argentina ha sido meloneada e ideologizada exactamente en esa dirección. En una dirección que no tiene nada que ver con las alternativas que se le presentan al país para poder salir de este círculo vicioso en que los argentinos nos hemos metido. Mi pregunta va a lo siguiente. A pesar de esa mafia, a pesar de esa ideología, a pesar de todas esas dificultades que está enfrentando el país, teniendo en cuenta que hay, como vos decís, intendentes capaces, gobernadores eficientes, y dentro de la clase política algunos hombres que están haciendo el esfuerzo para encontrar una vía de salida. ¿Por qué no vamos a tener una salida? ¿Por qué a través de una doble derrota electoral de este gobierno, salvo que decidan que no hay elecciones y que rompan el orden constitucional o lo tergiversen antes, si podemos causarle una doble derrota electoral, ¿por qué no puede haber una salida para este país? Esa es mi pregunta. No, yo no dije en ningún momento que no pueda haberla. Coincido absolutamente con el problema del psiquismo social argentino, absolutamente autodestructivo. Y me parece que es lo que hay que cambiar. Es decir, la política, la dirigencia va a hacer solo lo que le permitamos hacer. Lo que tenemos que cambiar es el psiquismo social para ser mucho menos permisivos. No, de ninguna manera digo que no haya una salida. Estoy absolutamente en desacuerdo contigo en tipificar a la juventud argentina como una gran masa ideologizada. Vuelvo a repetir que soy kirchnerista, es nada más que el 10% de la población. Y ahí hay jóvenes y no jóvenes. Es un grupo, te diría, absolutamente insignificante. Lo veo exactamente al revés. No entiendo cómo un grupo tan pequeño nos tiene tan atrapados. Lo veo exactamente al revés. Es el doble del Partido Obrero. Eso es el kirchnerismo. Ahora, hay mucho billete, hay mucha corrupción. Yo la llamo ecología, hay mucha gente preocupada por lo verde. ¿Por qué? Porque hay mucha gente preocupada en subsistir, digamos, en sobrevivir. No, de ninguna manera no veo una posibilidad de... Y trabajo en eso, Arnau, todos los días, y digo lo que digo para que entendamos la dimensión del problema que tenemos, que no vayamos a creer que solo elegir un presidente más o menos decoroso. Me parece que hay como ingenuidad, un cierto pelotudismo social, creyendo que si elegimos un presidente razonable... No. Acá hacen falta 200 tipos con una bola de acero. Hace falta hacer lo que hizo la Corte Suprema esta semana, con Nisman muerto y sin explicación. Me parece que empieza a haber algunas manifestaciones de valor personal que son absolutamente merituales, porque quisiera saber qué haría cualquiera de nosotros si fuera juez, lo nombraran juez y le dijeran, che, te traje la causa de Nisman. ¿Qué le diría a la mujer en la casa? Qué suerte que te trajeron la causa de Nisman. Bueno, ahora sí que vos estás tranquilo, vos, los chicos, la suegra y los vecinos, le diría. O le diría, ¿por qué no le pegás una patada de punta al expediente y lo tirás por el balcón? ¿Y qué pasaría si alguno de nosotros nos dijeran, che, ¿qué tal si te sentás de intendente de La Matanza? ¿Qué diría nuestra mujer? Diría, qué suerte, bueno, ahora sí voy a ser una primera dama, en un ambiente razonable, de todos tipos educados, que no se cagan a balazos. No, muchachos. No. Hacen falta 200, 300 tipos de huevos muy bien puestos. Por eso le estoy aconsejando al presidente rodearse de tipos con huevos bien puestos. Porque vaya por la ruta que vaya,
más allá de mi disidencia, lo único importante me parece que es tener un rumbo para que todos sepamos dónde pararnos. Hemos perdido el rumbo. Ahora, con este grupo de gente que lo acompaña con un terrible temor a que Cristina lo rete, es imposible esto. Es imposible. Entonces yo llamaría a los más duros del peronismo hoy a acompañar. El presidente está solo, absolutamente solo y fragilizado. Por eso digo, la tarea no es la de él ni la del próximo presidente, la tarea es la nuestra. Es sentarnos a una mesa, dejarnos de joder, pensar las cosas como son. Nada va a ser sencillo, volver a poner a los pibes en los colegios no va a ser sencillo, combatir al narcotráfico no va a ser sencillo. Estamos hablando, quieren que les dé los datos de Rosario, 100 muertos en este año entre las bandas del narcotráfico, Díganme, muchachos, si están luchando para quedarse con Rosario, es porque no se piensan ir. Si se están matando entre ellos para el dominio de Rosario, es porque se piensan quedar. Y si se piensan quedar es porque están seguros. Esta es la situación. Y si están seguros, estamos liquidados. Y estamos permitiendo que estén amasijando con la droga a nuestros hijos y nuestros nietos sin ningún problema. Lo está permitiendo la política, lo está permitiendo la iglesia, lo está permitiendo la policía, lo están permitiendo las fuerzas de seguridad. Son nuestros hijos los que mueren, no los de ellos. Y lo estamos permitiendo. No es sencillo esto, no es una cuestión estética, no. Hay que ver cuánta es la gente que quiere poner los huevos arriba de la mesa para hacerse cargo de esto, ¿no? Se me corta, ¿qué hago? Tengo mis dudas de que haya muchos. Perdón. Utilizo algunos neologismos, no por falta de respeto. Gracias, Jorgito. Tiene la palabra Raúl Taberna, porque me hizo una pregunta por el chat, pero prefiero que la haga él directamente. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. La pregunta es, ¿nos dirigimos directo a Estados Unidos o nos dirigimos directo a China? Se lo preguntamos a la gente en las encuestas y según las áreas de actividad hay preferencias repartidas. Te diría que una parte significativa de la Argentina preferiría que nuestra alianza estratégica fuera con los chinos y otra parte más o menos similar, un poquito mayor, preferiría que nuestra alianza estratégica fuera con Estados Unidos. Si tuviéramos si fuéramos algo, si tuviéramos una personalidad, si supiéramos quiénes somos, si supiéramos lo que queremos, no me preocupa eso. Me preocupa si al garete y en barrilete entrar en esas asociaciones de tipo internacional pesadísimas, con ninguna densidad política, con ninguna densidad social, digamos. Pero en cuestiones de negocios y de conveniencias y de perfiles y de lecturas de futuro, de relevancia de futuro, si fuéramos una nación más o menos constituida no me preocuparía para nada. Así como que hay un porcentaje de alrededor del 10% que preferiría una alianza estratégica con la Unión Europea, digamos. Y también hay un porcentaje de argentinos, alrededor del 15%, que preferiría no estar unidos a nadie y estar solos. No me parece... Me parece que lo grave es que no tenemos ninguna densidad para ser socios de nadie. No me preocuparía con densidad que Argentina se encaminara a un camino o al otro. Y a lo mejor comete un error garrafal, pero digamos, hasta donde me dan los libros, digamos, que no es mucho, lo vería de esa manera. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, como no tenemos más lista de preguntadores, ahora yo te voy a hacer una reflexión final para que vos después cierres. Primero, Jorgito, yo había pedido la palabra. Perdón, Marita, no te vi. Tenés la palabra. ¿Habla? Hola, buenas tardes, Jorge Jacobe. Dos preguntas. Vos dijiste que están muertos los partidos políticos y que va a haber un reemplazo por otro tipo de organización, que van a ser reemplazados.
¿Tenés alguna idea de qué tipo de organización va a ser el reemplazo de los partidos políticos? Primera pregunta. Segunda pregunta. Engancha un poco con lo que preguntó Juan Carlos Sánchez Arnau. ¿De qué manera incide en la sociedad argentina o qué piensa la sociedad argentina del tema generacional, de la diferenciación de las franjas etarias? ¿Cómo juega la posibilidad de un futuro con la implicación de la experiencia y la juventud? Me parece que nuestra sociedad es una sociedad que no respeta a los jóvenes, que no los ama, que no los quiere, que los ve peligrosos, por razones que vienen incluso desde la historia reciente. Me parece que en la mesa de la cena y del almuerzo hay más televisión que diálogo. Me parece que no estamos conversando con nuestros hijos, que no los estamos escuchando, que no escuchamos sus razones ni sus visiones. Un poco porque nos cuesta entender el momento, porque el avance científico-tecnológico de alguna manera nos corrió a todos en algún porcentaje de la escena. Digamos, está clarísimo. Fíjense ustedes lo que ocurre en un almuerzo de domingo, en una mesa numerosa. Digamos. Los jóvenes no hablan con los mayores. Los jóvenes hablan entre los jóvenes y los mayores hablan entre mayores, como si fueran universos distintos, como si fueran incluso lenguajes distintos. Bueno, me parece que ahí estamos cometiendo un error, que hay que hacer un esfuerzo manifiesto por vincularnos con nuestros hijos en cada casa, por entender lo que dicen, por entender esta nueva dimensión de la tecnología, por entender esta nueva dimensión del trabajo y de la educación a distancia. Se han caído, han muerto todas las concepciones sobre las que nuestra generación estuvo segura. El trabajo, la familia, la salud, la confianza, el estado de bienestar, 75% de clase media, repito. Todo eso ya no existe y eso nos desubica de una manera muy grande. Respecto a los partidos políticos, me parece que el formato al cual vamos es los partidos políticos por intereses concretos. Es decir, que los pobres van a tener su partido político, la clase media va a tener su partido político, la clase alta va a tener su partido político. Vamos a salir del movimentismo, que en definitiva lo que generó es que nadie supiera quién gobernaba. Es decir, en todo caso llegaba en cada oportunidad. No sé si habrán leído la teoría de las máscaras del peronismo. El peronismo ha podido ser liberal, de izquierda, conservador, progresista. El peronismo en realidad ha sido un partido funcional a lo que funcionaba en el mundo en cada etapa. Es una máscara. Es un grupo de gente que tiene por vocación estar en el poder para hacer lo que haya que hacer conforme otro lo determine, que es el contexto mundial. Lo del radicalismo, bueno, una situación relativamente parecida, sin tanta vocación de poder, pero nunca vas a saber hasta que no estás sentado quién es el que gobierna, en orden a la profundidad de las diferencias ideológicas. Bueno, hoy el radicalismo es el 4% de los argentinos, divididos en 5 grupos. Los que quedan en el radicalismo, los que están en el kirchnerismo, los que están en el peronismo. Todo está atomizado, todo lo que nos dio certeza, seguridad, identidad, está destruido. Y ahí está nuestra desubicación. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme, no por traer el pasado, porque no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder restituir el pasado, porque el mundo es otro, absolutamente otro. Tenemos que imaginar un futuro junto a nuestros hijos, junto a la generación. ¿Y en qué podemos ayudar? ¿Los podemos ayudar diciéndoles lo que hay que hacer? No. Yo diría que los podemos ayudar diciéndoles lo que no hay que hacer, que es lo que hicimos. El hacer en positivo y el hacer en negativo es el 50% de la biblioteca cada uno. Yo creo que podemos ayudar muchísimo a nuestros hijos diciéndoles la verdad sobre lo que hicimos, que lo negamos. Sabrán ustedes que yo le puse el título al primer libro de Tata Joffre, de esta saga tan famosa. Nadie fue. Me trajo su libro a leer a mi oficina y leí
30 páginas. Y le dije, Tata, en la Argentina nadie fue. Llegamos hasta acá sin que nadie fuera. Los actores de la calamidad se aplauden a sí mismos y se creen imprescindibles. Bueno, me parece que tenemos que repensarnos, si no, no hay salida. Gracias, Jorge. Bueno, entonces como reflexión final te decía primero que como integrante de la mesa chica del armado de Pichetto, Pichetto te va a ir a ver o vos nos venís a ver a nosotros, como vos quieras, porque aparte, nuevamente, te darás cuenta que yo no puedo perder el vicio del armado, y más de los amigos. En segundo lugar, casualmente, en reflexión... Sabés de eso, sí, sabés de eso. No, lo aprendí de vos, o lo aprendimos juntos en todo caso. No, no. Yo era joven cuando vos eras grande, no. No, no. Gracias. Yo aprendí de vos. Pero Jorgito, gracias a este armado que estamos teniendo y acá con varios compañeros, como con Marita, tenemos grupos muy importantes de jóvenes. O sea que, a contrario de lo que decías, los jóvenes se están interesando nuevamente en la política y realmente con cuestionamientos importantes. Les está interesando, como nos interesó a nosotros en su momento, o como a nosotros nos interesó en su momento formar jóvenes. Por supuesto, seguimos en eso, porque creo que, como yo soy, me echo la culpa a nuestra generación de muchos de los errores que cometimos y de los pecados que cometimos, que hoy estamos pagando las culpas, más allá que sea por acción o por omisión. Pero es muy importante esa cantidad y calidad de jóvenes. Y la otra sí. Perdón. Y la otra reflexión que te quiero hacer, que esos mismos jóvenes nos piden, a los que ya tenemos unos cuantos años y peinamos canas, si las peinamos todavía, que los acompañemos, que quieren aprender, o sea, que no quieren cometer los errores que se cometieron en el gobierno anterior, que solamente era un gobierno de juventud. Claro. Hoy piden esa ayuda y yo creo que es importante que los que estén en condiciones se la den, porque los jóvenes solos no pueden gobernar. Ya vemos lo que pasó. Como reflexión te pregunto, vos nombraste y alguien más nombró el gobierno de los años. ¿No encontraste? La potencia más importante hoy Termina ahora. Peleando la presidencia un joven de 74 años y otro joven de 78 años. Me gustaría la reflexión final y que tus últimas palabras para despedirte de este Zoom, Jorge, agradeciéndote realmente, como siempre, tu presencia y las reflexiones que nos dejaste. No nos dejaste tranquilo, algunos conocíamos lo que vos pensabas, pero nos refrescaste que estamos en graves problemas. Lo de Estados Unidos es simple, Jorge. En los países organizados se respeta la sabiduría. En los países exitosos pasa en Oriente. Los hombres mayores son sagrados y respetados y escuchados porque han hecho lo que han hecho y porque han construido las realidades que han construido. Lo nuestro es totalmente distinto. Nosotros hemos construido una realidad como esta, digamos. No nos parecemos a Japón, ni a Estados Unidos, ni a Corea, ni a Taiwán. Lo que hemos hecho los hombres mayores de hoy es un desastre. De modo que es absolutamente razonable. Me emociona lo que me decís, que están apareciendo jóvenes que todavía quieren escucharnos, digamos, ¿no? Hiciste una frase ahí que me gustó, sobre la que me gustaría intervenir, que decís, nos piden, estamos trabajando en formarlos. Vos sabés que si yo fuera vos lo daría vuelta, ¿no? Y les pediría a ellos que nos formen, ¿no? Que nos formen para ayudarlos, ¿no? Que salgamos del dueño de la verdad y nos podamos poner a conversar con ellos interpares. Porque es imposible que cometan la misma cantidad de errores que nosotros, porque no hay más errores que cometer, ¿sabes?
errores garrafales, no hay nada más que destruir en la Argentina. De modo que no les tengamos miedo, no les tengamos miedo. Es imposible ser peor que nosotros, imposible. Les agradezco enormemente la atención que me han brindado, es un honor para mí, y lamento tener que darles este panorama. Me encantaría contarles otra Argentina, pero la que vemos en los estudios que hacemos es esta, y me parece que vamos a andar más rápido hacia el beneficio, hacia la salida, si nos decimos la verdad, que si nos estamos edulcorando la realidad como para no preocuparnos, ¿no? Muchas gracias, Jorge, y te despedimos con un abrazo virtual, como siempre. Muchas gracias a todos los presentes también. Gracias. Engalanados. Gracias a todos. Fuerte abrazo. Gracias. Jorgito.